24. Seguimos con más Noticias 24. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció la formación de un gobierno de emergencia junto a miembros de la oposición del país. El conflicto se ha recrudecido. Los bombardeos no paran y ya van más de 2.000 víctimas fatales. Profundizamos en este tema junto al director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad de Finisterra, Alberto Rojas. Alberto, muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo estás? Bien, a ver, algunos conceptos que se han ido repitiendo: se recrudece el conflicto, se analiza lo que es el origen, hay un tema de historia, pero también de la contingencia y por sobre todo lo que ha sido la postura de Israel sobre lo que algunos líderes internacionales han calificado como un asedio total. ¿Cómo lo ves tú desde lo que ha sido el desarrollo de estos hechos desde el fin de semana? Bueno, efectivamente, desde el sábado, que es cuando se produce este ataque de Hamás en contra de diferentes puntos de Israel, lo que vemos es un episodio inédito. La enorme cantidad de fallecidos, heridos, el elemento además que le agrega mucho dramatismo, que es el tema de las personas secuestradas, más de 130. Todo eso ha planteado al gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu un desafío inédito. Y frente a eso, claramente, tanto su gobierno como la opinión pública israelí están exigiendo acciones. Hemos visto que desde el inicio de esta ofensiva de Hamás, Israel ha respondido fundamentalmente con bombardeos. Y en ese contexto, en este minuto, lo que estamos viendo es lo que parece ser una inminente ofensiva terrestre. Se han registrado tanques en las cercanías de Gaza, vehículos blindados, se han llamado a 300.000 reservistas. Todo eso indicaría que estamos muy cerca de una operación militar que va a implicar que Israel va a entrar en la franja de Gaza. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Son las preguntas que aún siguen pendientes, sobre todo tomando en cuenta la complejidad que esto involucra. No hay que perder de vista que al momento de ingresar a la franja de Gaza se van a encontrar con un territorio en donde viven 2.300.000 personas, muy denso, y van a enfrentar un escenario bélico que es complejo, que es la guerra urbana, es el combate calle a calle, casa a casa, muchas veces enfrentando la posibilidad de emboscadas, trampas explosivas, etcétera. Y la interrogante de qué va a hacer con el tema de los rehenes. Hamás ha dicho que los tiene repartidos a lo largo de la franja de Gaza. Al comienzo se pudo pensar que básicamente los había retenido con el objetivo de usarlos como moneda de cambio. En el Claro. pasado ha habido episodios en los cuales canjeó soldados israelíes tomados prisioneros por combatientes de Hamás que estaban en cárceles israelíes. Pero da la sensación de que en el fondo ahora estos rehenes, y en este gran número, buscan ser básicamente escudos humanos que hagan muy difícil el avance de las Es lo fuerzas que se israelíes. desprende, Alberto, de lo que ha dicho Hamás, justamente cuando se hacía esta hipótesis del porqué de esa acción en particular, y haciendo un poco la historia de lo que ha sido el conflicto, y se descartaba de Hamás, y se puede llegar a pensar lo peor en ese sentido, como tú dices. Hamás ya ha dicho varias cosas que son muy preocupantes. En primer lugar, dijo que en caso de que continuasen los bombardeos sin aviso, entre comillas, iba a empezar a ejecutar rehenes y además transmitir esas ejecuciones a través de Sí. Internet. Y por otro lado, también informó que en estos días ya habrían muerto 4 rehenes producto precisamente de los bombardeos de las fuerzas israelíes. Eso evidentemente pone una enorme presión sobre el gobierno del primer ministro Netanyahu, que está, de algún modo, está asediado por diferentes temas. O sea, en primer lugar, está la gran pregunta de cómo pudo pasar lo que todos vimos el día sábado, cómo jamás logró traspasar la frontera, entrar prácticamente 20, 22 kilómetros hacia el interior de Israel, tomar puestos fronterizos, atacar 2 bases militares y llevarse de vuelta prácticamente 130 rehenes. Esa es una pregunta que está ahí latente, que la opinión pública israelí exige respuestas, pero claro, está la crisis inmediata, que es el tema, y lo vimos en los días pasados. Israel tuvo que recuperar el control de ciertas áreas de su territorio, sobre todo las zonas fronterizas con Gaza. Recién, hace prácticamente un día, Israel confirma que ya recuperó el control
total del territorio y a partir de ahí genera este bloqueo absoluto de la Franja de Gaza en términos de electricidad, alimentos, combustible, medicinas, etcétera, que insisto también es parte del preámbulo de lo que sería una ofensiva militar a gran escala. El gobierno israelí ha dicho que esto va a ser largo y es probablemente cierto. Una operación de esta envergadura va a ser larga y compleja precisamente por el avance del combate contra Hamas y también porque queda otra pregunta planteada. Una vez que Israel entre, ¿se va a quedar en la franja de Gaza o se va a replegar en algún minuto? Recordemos que Israel se retiró el 2005 de la franja de Gaza después de haberla tenido bajo control durante Claro. 38 años. Y en ese marco se produce la oportunidad a través de la cual Hamas toma el control de la franja de Gaza a partir de 2007, expulsando además a la Autoridad Nacional Palestina de ahí. Ujú. En ese punto, Alberto, ¿qué señales se dan también desde un actor que es clave aquí, de Palestina mismo? Se ha hecho la diferenciación, la separación también entre lo que es Hamás y sus acciones y la misma Palestina. De alguna manera, ¿qué también se desprende de estos días y por sobre todo de lo que uno podría aseverar y proyectar dentro de lo que va a suceder en las próximas horas? Bueno, claramente aquí hay dos escenarios, dos actores. Uno es Gaza con Hamas y otro es Cisjordania, en donde está la Autoridad Nacional Así Palestina, es. liderada por el presidente Mahmoud Abbas. Y son dos actores completamente distintos. Estamos hablando, en el caso de la Autoridad Nacional Palestina, de un gobierno establecido que surge de un proceso de paz que arranca en 1993, que tiene reconocimiento internacional, que tiene embajadas, como por ejemplo aquí en Chile. Claro. Mientras que a nivel internacional, países como Estados Unidos, bloques como la Unión Europea han calificado, han rotulado a Hamas como un grupo abiertamente terrorista. En ese aspecto, hay que considerar que el proceso de paz entre Israel y Palestina llevaba años estancado. No hay que perder de vista que en los años 90, 80, 90, en el mundo árabe, todos los gobiernos de esa época planteaban que cualquier entendimiento o acercamiento con Israel estaba condicionado a una resolución del tema palestino. Llegamos al 93 con los acuerdos de Oslo y este acercamiento entre, inédito, por cierto, hasta ese minuto, entre Israel y la OLP. Estamos hablando de este apretón de manos en la Casa Blanca, delante del presidente Bill Clinton, Ujú. entre Yitzhak Rabin, el primer ministro israelí de ese momento, y Yasser Arafat, líder de la OLP. A partir de ahí comenzó un proceso de negociaciones y que tenía como meta la concreción de un Estado palestino para el año 2000 y avanzó bastante en términos de la conformación de un gobierno, que es la Autoridad Nacional Palestina, autoridades, elecciones, etc. Sin embargo, después sabemos que el proceso de paz naufragó por diferentes elementos y se fue estancando y sobre todo fue perdiendo visibilidad. Recordemos que el 2001 tenemos los atentados contra las Torres Gemelas que inician una larga guerra contra el terrorismo, la invasión a Afganistán, la invasión a Irak, que invisibilizaron mucho el tema palestino. Después vino la primavera árabe en 2011, con la caída de gobiernos como el de Egipto, Libia, se inició la guerra civil en Siria y esa idea de que en el fondo el mundo árabe solamente condicionaba la posibilidad de relacionarse con Israel a la resolución del conflicto palestino fue quedando a trasmano. Y vimos, por ejemplo, en 2020, a instancias del gobierno de Donald Trump, los acuerdos de Abraham, en donde Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Bahrein se van sumando al restablecimiento, o mejor dicho, al establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel. Y lo que habíamos visto en los últimos meses era un proceso de negociaciones entre Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita, un actor importantísimo en el mundo árabe, y que en este momento probablemente ese acercamiento quedó congelado a instancias de que este ataque de Hamas devuelve el tema palestino a los titulares, al primer lugar de los grandes temas de la política de Medio Oriente. Y en ese marco, ¿qué es lo que vemos? Que durante muchos años la Autoridad Nacional Palestina y el gobierno del primer ministro Netanyahu no habían podido avanzar en ningún tipo de reactivación de este acuerdo de paz. Y eso claramente había debilitado a la Autoridad Nacional Palestina. Ujú. Ahora, en lo que es el gobierno de Netanyahu y este gobierno de unidad, gobierno de emergencia, como se ha Uh -huh. llamado en el acuerdo que llega con la oposición, claro, justamente por los hechos que han ocurrido, pero hay una mirada en términos de las responsabilidades que tiene la administración de
persona con muchísima experiencia, especialmente en este conflicto, como Netanyahu, sobre lo que sucedió el fin de semana y de alguna manera la falla en la inteligencia, de una inteligencia aceitada y de muchos años justamente que se ha ido reforzando, para qué decir en términos también de la fuerza militar. Sí, efectivamente, lo que vimos el sábado fue una gran falla en el trabajo de la inteligencia, tanto del Shin Bet como del Mossad, el Servicio de Inteligencia Interno y Externo, y también de los mecanismos que se pensaban que eran suficientes para el manejo, el control de la zona fronteriza. Cuando uno ve las imágenes de estos bulldozers que rompen la barrera, esta reja reforzada, ¿verdad?, que era la frontera, eso se da después de una serie de momentos en este ataque. Recordemos que esto comienza con andanadas de cohetes que saturan el sistema de escudo antimisiles que tiene Claro. Israel, que es el domo de hierro. Los misiles lanzados por Hamas no tienen gran precisión, no tienen gran alcance muchas veces, dependiendo del modelo, por cierto. Pero lo que hicieron básicamente fue saturar en ese momento a este Claro. escudo antimisiles Un y disparo generar masivo que lo lleva al extremo de su capacidad este escudo. Uno pensaría absolutamente, así. como tú muy bien dices, al extremo de sus capacidades, generando un foco de atención, por no decirlo, de distracción, que permite entonces que las fuerzas de Hamas ataquen la frontera. Una frontera que a lo largo de su vallado, que son prácticamente 60-65 kilómetros, tiene puestos de vigilancia, pero sobre todo es lo que muchos denominan una frontera inteligente en la medida que tiene torres con sensores, cámaras, sistemas de comunicación, etcétera, para mantener un monitoreo constante de esa región. Lo primero que eliminaron fue precisamente esos sensores, dejando ciegas a las autoridades que estaban en ese momento monitoreando la frontera. Y eso les permite entonces ingresar de manera tan fuerte y violenta hacia el interior de Israel. Ahora, también hay que considerar lo siguiente, en los últimos meses, prácticamente hace un año, ¿cuál ha sido el gran tema en Israel? Uno, las acusaciones de corrupción contra el primer ministro Netanyahu. Y dos, la polémica propuesta de reforma al sistema judicial en Israel, que ha Claro. generado una tensión puertas adentro, que ha polarizado a la población israelí, que ha tenido al gobierno del primer ministro Netanyahu en una situación sumamente compleja. Podríamos decir que de algún modo la atención estaba puesta en ese foco y claramente jamás aprovechó, en parte, esto es una suma de elementos, por cierto, aprovechó el mejor momento para actuar. En ese término, Alberto Rojas, también es bien relevante otros actores de la región, lo que pasa, por ejemplo, con Irán, lo que pasa con Egipto, en su instancia también con Siria. Eh, no sé si la pregunta es cómo se puede proyectar, pero sí las señales que se han dado desde aquellos vecinos de Medio Oriente y también desde un conflicto histórico, pero que toma ribetes en el presente hoy y con una situación de futuro próximo que se ve tan compleja, tan terrible, digamos, para usar ese adjetivo. Es complejo y creo que la palabra terrible aplica plenamente, porque en el fondo estamos a esperas de lo que todo el mundo sabe, que Israel va a iniciar una operación militar por tierra de un alcance enorme y que va a generar gran número de pérdidas de vidas humanas, básicamente de la población civil que está en Gaza. Ahora, lo que tú mencionas es cierto, aquí hay implicancias que van más allá de las fronteras. La Franja de Gaza tiene frontera hacia el oeste con Egipto, el Egipto del presidente al-Sisi, que ha estado jugando un rol de mediador, ha intentado hacer de bisagra entre el gobierno israelí y Hamas junto con otros actores de la región. Vimos que después, o prácticamente inmediatamente después del inicio de esta ofensiva de Hamas, en el norte de Israel, que colinda con el sur del Líbano, que es en donde opera la milicia libanesa chiita de Hezbollah, se iniciaron también ataques. Y hemos visto un par de episodios desde la frontera con Siria. Por lo tanto, la idea de que existe, al menos la intención, no sé con qué grado de efectividad, de abrir otros frentes en este conflicto está ahí sobre la mesa, lo estamos viendo, e Israel lo está manejando de tal manera de minimizar la complejidad de la defensa del país y centrarse fundamentalmente en la franja de Gaza. Se ha hablado mucho de Irán, básicamente por sus vínculos históricos con grupos paramilitares, como el caso de Hezbollah en el Líbano, la yihad islámica, Hamas, etcétera, como una fuente de apoyo político, económico, incluso tecnológico.
Pero aquí hay un actor que es sumamente importante y del cual se ha hablado muy poco, que es Qatar. Qatar ha tenido un vínculo muy estrecho con Hamas desde que tomó el control de la franja de Gaza. Hay una serie de informes, documentos que dan cuenta de que Qatar le entregó a Hamas entre 2012 y 2018 $1.000 millones para mantener funcionando la franja de Gaza y también para mantener en funciones todo el sistema operativo de Hamas. Por lo tanto, estamos hablando del país que organizó el Mundial de Fútbol del año pasado, pero que tiene una agenda política Claro. en la que busca rivalizar con Arabia Saudita, tiene vínculos cercanos con Irán y que en la zona del Golfo es visto con distancia y con preocupación precisamente por eso. Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre. Muchísimas gracias por acompañarnos, Alberto. Muchas gracias a ti, Nicolás, que estés Muy muy bien, bien. buenas tardes. Buenas tardes.